Hola, ahora sí, tercera vez. Este video está súper interesante, es estilo clase, estaba diciendo. Es una cuestión que la vengo considerando en compartir de hace casi una semana, más de una semana. Hola Camila, ¿qué tal? Hola a todos. O todos, todas, ya no se afanen. Hay veces cuando digo la E en la palabra me escriben, ¿qué es eso de todos? En fin. No es que yo hable así usualmente, pero bueno, se usa. Entonces, el video hoy, este video en vivo, tiene que ver con septenios, Saturno, autoridad, madurez, maestría. Y son cuestiones súper fundamentales, esenciales, que hay que darle una función, hay que tener en cuenta en la encarnación en general y también en este momento actual que estamos. Entonces, es un video que tiene información estilo clase. Voy a mirar también sus preguntas para quien las tenga. Es información que hay que actualizar, que hay que tenerla presente para entendernos mejor. Porque son cuestiones que al ser humano usualmente no se le ha dicho. Entonces, naces en la tierra, en la familia, tienes unas expectativas en relación a la sociedad o cuestiones que se supone que tienes que hacer en tu encarnación humana, pero te has dado cuenta que eres un ser humano y que que tu biología tiene toda una forma en funcionar, que eres un ser infinito, que hay una divinidad encarnando en esa biología, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cuestión fundamental a la encarnación humana, que son los ciclos de 7 años, tal y cual como los ubicamos aquí en la Tierra, que es cuando la Tierra da una vuelta al Sol, se cumplen 365 días aproximadamente, eso es un año. Es un año y cada 7 años tenemos un septenio, ¿ya? Estoy entrando directo a la cuestión, tomen nota, compartan esto, utilícenlo como una clase y hay que actualizar y actualizar información, porque si quieres ahora con esta información también puedes actualizar tu encarnación en el sentido en que tú desde el año que tú naciste, si es que te consideras que naciste, desde el año que tú naciste, ubicas cuántos ciclos de 7 han transcurrido y te vas a dar cuenta de algunas cosas y las vas a poder actualizar si es que tú quieres. Entonces, los ciclos de 7 años se llaman septenios y lo voy a explicar desde cuando una persona, un ser humano recién nace, su primer ciclo de Saturno hasta su retorno de Saturno, que serían 28 a 30 años, ¿vale? Entonces voy a explicar el primer ciclo de la vida de un ser humano hasta que tiene 28 o 30 años, a razón de los septenios, que son ciclos de 7 años en 7 años, que son ciclos de Saturno, para que lo entiendas y entiendas en qué momento estás, porque más allá de la edad cronológica que supuestamente tienes hoy en día, y bueno, tu alma también tiene una edad que, a saber cuántos años tendrá el alma, de cada uno, cada una, pero más allá de la edad cronológica que tengas, es decir, alguien puede tener 40 años, pero hay aprendizajes del primer septenio de la vida que aún los está teniendo como prueba, o aún no los ha afirmado, ¿se entiende? Entonces, aquí hay data interesante para que tú actualices tu encarnación y te des cuenta en qué momento estás. Y si tú deseas, si esto te resuena, puedes usar la información de este video, me puedes hacer preguntas si quieres, podemos ir a una sesión si quieres, puedes venir a Auténtica si quieres, todo lo que quieras. Pero si tú deseas usar esta información, entonces al día de hoy te actualices en lo que es tu autoridad, en tu propia encarnación, en tu propia existencia, en tu propia vida que tienes hoy en día, que otro no te diga, que la sociedad no te diga, que un papá no te diga, que un jefe no te diga, que tú comiences a decirte tú. Pero eso tiene un desarrollo que en la cuestión de la encarnación, desde que tú naces hasta que tienes 28 o 30 años y llega el primer retorno de Saturno, ahí afianzas algo. Y con cada septenio estás afianzando algo nuevo si tú quieres y si le pones conciencia. Te lo digo desde mi camino interior, en todos estos aprendizajes interiores de todos estos años. Ya transité el retorno de Saturno en esta encarnación, y también te lo digo desde mi camino con mi hijo que tiene ahora, va a cumplir 15 años, y esta semana nos hemos dado cuenta de tantas cosas. En fin, entonces voy a explicar los septenios y los ciclos de Saturno, ¿ya? Si tienen preguntas las voy a estar leyendo. Cuando alguien nace,
digamos que es el año 0 al año 1, ¿vale? Nació esa persona. Cuando cumple 7 años, ese es el primer septenio. Saturno en el cielo, imagínate que esta es una carta, esta es una foto del cielo alrededor de la Tierra, si tomamos esto como si fuera una carta astral, y si cuando esa persona nació, Saturno estaba aquí, a los primeros 7 años, Saturno del cielo, no de la carta astral, es decir, esa persona nace, tomas una foto, Saturno está ahí, ¿vale? Pasan 7 años, tomas una foto, Saturno está aquí. Pasan 7 años, tomas otra foto, Saturno está aquí, esos son 14 años. 21 años, Saturno está aquí. 28, 30 años, el retorno de Saturno, Saturno está aquí. ¿Dónde estaba cuando nació ese ser humano? Listo. Entonces, ahí están los septenios marcando una cuestión cronológica, astrológica, cósmica, macrocósmica, que luego se transduce en el microcosmos, donde, si tú te acuerdas del ciclo de la luna, también tenemos una luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, luna nueva, ¿vale? Con Saturno es igual, pero son 7 años, no son 7 días. Con la luna son 7 días. De ahí que Saturno y la luna son complementarios. Capricornio y Cáncer son la misma cuestión en un macro y en un micro, por así decirlo. Entonces, los primeros 7 años es el primer septenio, desde que tiene 0 años, nace un bebé, hasta que tiene 7 años, este ser humano está desarrollando su fisicalidad. Se está encontrando un cuerpo físico, está diciendo, hoy me pasa cosas, ¿no? El chanchito, quiero comer, lloro para que me dé la teta. Esos son los primeros 7 años de la vida de un ser humano. Cuando ese ser humano tiene 7 años, si es que se le ofreció la independencia, el cuidado, la confianza, las condiciones para que esa fisicalidad se desarrolle en confianza en la propia fisicalidad del propio cuerpo físico, entonces, digamos, cumple un cuarto de ciclo de Saturno, ¿vale? Cumple un septenio y cumple una primera iniciación en relación a su biología. Entonces, por ejemplo, yo desde mi experiencia mamá, es que es tal cual. Los primeros 7 años, el niño, pues que si se trepa por las paredes, se tira por la ventana, se quiere saltar de un lado al otro. ¿Y tú qué haces? ¿Le vas a decir que no? No. Vas a confiar. A ver, eso es lo que yo he aplicado, he aprendido y funciona. Entonces, por ejemplo, en mi casa no hubieron esas cuestiones que ponen como barandas en las escaleras para que el niño no se tire por las escaleras, porque yo confié. Mi hijo, cuando comenzó a gatear, comenzó a desplazarse por todo el lugar por donde vivíamos, y yo confié. Y él también probaba esto, es genial, porque gateaba y me miraba, y se alejaba un poco más, y me volvió a mirar. Yo estaba ahí haciendo mis cosas, qué sé yo, leyendo, barriendo, no sé lo que sea que esté haciendo, y él se iba y venía, se iba y venía. Y habían días que, por decir, había un jardín donde nosotros vivíamos en ese entonces, y él se iba al jardín. Yo estaba ahí, en la naturaleza, en un espacio dispuesto, acondicionado, que yo consideraba seguro, donde yo confiaba, y como, es decir, en la autoridad de mamá de este ser humano, ¿ya? Que te lo explico así como con mi hijo, porque es fácil de entender, pero también date cuenta que eso te ocurrió a ti, de la manera en la que te ocurrió, y tú puedes actualizar eso al día de hoy si es una persona adulta, madura, que quiere actualizar estos aprendizajes, ¿vale? Entonces, los primeros 7 años, yo, la mamá, confiaba y el niño estaba bien desarrollando su cuerpo físico. Entonces, bueno, si se caía, se levantaba. Le pasaba algo, había que entender de dónde la energía estaba manifestándose, esa situación física. Y los primeros 7 años, ninguna pastilla, ninguna cuestión de doctores, de este tipo de cosas, o sea, las curaciones de situaciones que le pudieron ocurrir a mi hijo fueron desde la energía hasta la materia. Y bueno, así es. Entonces, en los primeros 7 años se conforma el manejo de la biología, de la fisicalidad de esa biología. Ya cuando cumple 7 años, ocurre esta iniciación, si es que ocurre, porque recuerden que uno puede, al día de hoy, tener
ciertos aprendizajes que aún actualizar en relación a estos septenios, ¿vale? Entonces, se confirma esa iniciación y hay otro ciclo de 7 años, hasta que el Saturno de tránsito se va a oponer al Saturno natal. Entonces, en ese segundo septenio, en ese segundo ciclo de 7 años, lo que se está desarrollando en ese ser humano, lo que está desarrollando es la emoción, la energía en movimiento, que es la emoción, su sentir. Entonces, si se dan cuenta, los niños de los 7 hasta los 14 años le pasa bullying, le pasa que si lloran por alguna cosa, que si se aflige o que si experimentan nuevas emociones que antes no sentía o le gusta un amiguito o amiguita. Es como tienen aprendizajes todo en el rubro del manejo emocional. Y si uno les acompaña en ese sentido, dándose cuenta que está en ese aprendizaje y de qué manera manejarse en sus emociones, entonces es un ser humano que desarrolla un grado de maestría en su emoción. ¿Vieron? Los primeros 7 años tendrían que ser la maestría del cuerpo físico. Es decir, la materia. No estoy hablando de toda la maestría del cuerpo físico, ese es todo el ciclo, pero estoy hablando de, si pongo la mano al fuego me voy a quemar, si tomo agua me refresco, ¿se entiende? Me limpio mi cuerpo, todas esas cuestiones del cuerpo físico, netamente, son los primeros 7 años. Los segundos 7 años, hasta los 14, de los 7 a los 14, es la maestría de la emoción. Entonces, ese niño, por ejemplo, de pronto se siente iracundo, ¿no? Es como de, explota en rabia. Si tú le explicas, si tú caminas esa emoción con ese niño, no como que, no tienes que llorar, no tienes que sentir esto, no. Ahí la cuestión es entender en el aprendizaje en el que está ese Dios que está encarnando, en ese ser humano, y respetarle en su momento de su aprendizaje, ¿se entiende? Entonces, si desde los 7 hasta los 14 años tú entiendes esas emociones, validas las emociones, acompañas ese desarrollo emocional, va a tener un grado de, digamos, maestría en el manejo de sus emociones. ¿Sí? Entonces va a entender que, por ejemplo, si es que se molesta y explota, van a pasar cuestiones que no quiere que ocurran, lo más probable. Va a entender que si es que se molesta, tal vez necesite un espacio para respirar esa molestia, hacer algo con ella, ¿se entiende? Va a entender que si está triste es porque está pasando la emoción. Es decir, el grado de aprendizaje emocional se desarrolla idealmente en ese segundo septenio. Cuando cumple 14 años, y esto lo vi clarísimo, es que cada una de estas cuestiones la he visto en mi hijo y también la he repasado y cambiado y considerado en mi propio aprendizaje, por eso lo comparto. Entonces, al cumplir 14 años, hay un cambio por donde ese ser humano, lo común, digamos, lo normal, lo natural, lo usual, sería que inicie su tercer septenio en el aprendizaje de lo que es el desarrollo del pensar, del nivel mental. Son 4 niveles. Entonces ya estamos en el tercer nivel. Ahora, ¿qué ocurre muchas veces? Porque aquí estamos hablando de una encarnación humana ideal, ¿sabes? Donde se validaron las emociones, se respetó los procesos, hubo confianza. Si hay estas cuestiones, las iniciaciones ocurren. Igualmente las iniciaciones ocurren según el grado, según según el grado que ese ser humano haya decidido al encarnar, ¿se entiende? Entonces, no es que no haya ocurrido, es que si tú estás viendo esto y te sirve revisarlo en tu propia encarnación, a ver de qué manera transitaste tú estas iniciaciones del ciclo de Saturno, ¿ya? Y darle el nuevo sentido, si tú quieres, el día de hoy, de actualizar lo que es esto en tu existencia, en tu encarnación en realidad. Entonces, cuando viene el tercer septenio, desde los 14 hasta los 21 años, y es curioso que a los 21 años supuestamente se cumple una mayoría de edad en muchos países, ¿no? 18, 21 años. Claro, ahí está el ciclo de una vida humana. Una vida humana en independencia, en libertad, en respeto, en actualización de la conciencia, si se quiere. No estoy hablando de una vida humana sometida o esclavizada a cuestiones de la sociedad, cuestiones de la familia. Recordar
que Saturno también correlaciona con lo que es el karma desde el karma familiar. Plutón es el karma social. Saturno es el karma familiar. Karma no es algo malo. Karma es acción y consecuencia. Causa-efecto. Entonces, con Saturno y con mirar los septenios, probablemente vayas a ver cuestiones en relación a tu familia, a tu árbol genealógico, a tu cuestión de lo que tú decidiste como información en tu árbol genealógico cuando encarnaste, ¿ya? ¿Cómo se actualiza? Ahí viene. Primero hay que entender. Además, Saturno es la esfera del entender y es fundamental entender. Es decir, y todo el tiempo estás entendiendo. Hay veces uno ves una información y quizás pienses, oye, esto es complejo, ay, no entiendo, ay, qué aburrido, chao, y te vas. Igual entendiste algo. Lo que entiendes es en relación a lo que te conviene entender al día de hoy. En fin, todo eso es Saturno. Y si uno quiere estar despierto, si uno quiere despertar, si uno quiere ubicarse en la actualización continua, en la encarnación, sea que te interese la astrología, te interese la terapia, te interese el arte, te interese la bolsa de valores o lo que sea que te interese, si tú quieres estar en una actualización y en una evolución en tu encarnación, sí o sí es fundamental ese grado de Saturno, ese manejo de tu propia encarnación en relación a tus septenios, en relación a tus ciclos de 7, en relación a lo que es la materia. Ya, en tridimensión podríamos decir, siquiera porque también es la cuarta, pero en la Tierra, en el mundo de la materia, Saturno es un rey. Nos representa eso simbólicamente, donde te muestra sí o sí lo que te corresponde. En fin, entonces, estamos repasando los septenios para entender estas cuestiones fundamentales. En el tercer septenio, desde que tienes 14 años hasta que tienes 21 años, estás en el desarrollo de lo mental. Les contaba la experiencia de Ariel, mi hijito, que cuando cumplió 14 años, llegó con unas cuestiones, que si mamá, que si tú, que si esto, que si lo, comenzó a preguntarse cosas en relación a cómo funcionábamos aquí en la casa, por qué era esto así, qué había ocurrido conmigo. O sea, cuestiones que también pueden, algunos papás, mamás lo ven como un desafío a la autoridad, porque comienzan a pensar, ellos comienzan a cuestionar las creencias. Entonces, por ejemplo, si me veía prendiendo una vela, me decía, es que tú eres religiosa, y yo me atacaba de risa. Y decía, bueno, piensa lo que tú quieras, cree lo que tú quieras, porque, y precisamente explicándole esto al chico, estás en ese momento en tu desarrollo. Lo que les digo, estamos en una sociedad donde estas cuestiones usualmente yo creo que, bueno, al día de hoy las estamos comenzando a entender. Y cada 7 años es una iniciación. Y hasta que un ser humano cumple 21 años, los responsables de ese ser humano sería papá y mamá, o tutor, tutora, tutore, los responsables de acompañar en esa iniciación. Ahora, si tú tienes más de 21 años, lo que haya ocurrido en esa fase de tu vida también lo vamos a ver ahora en este video, que a razón de una especie de clase que estoy dando acá de manera libre, para acompañarles en esta actualización. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en el tercer septenio es la mente. Por eso, toda la adolescencia, yo no creo que esa palabra le haga honor a ese momento de la vida, porque no hay algo de lo que se adolece. Es decir, ¿qué es lo que han ubicado ahí? Que al momento de desarrollar el propio pensar, o sea, esos 7 años que están dedicados a que tú desarrolles tu forma de pensar, a que tú cuestiones la situación en la que estás, a que tú entiendas algo nuevo, a que tú te nutras en los saberes que para ti son importantes por algún motivo, a que tú investigues lo que te importa por algo, porque te interesa a ti mismo, le han dicho adolescencia. Supuestamente estás como adoleciendo o padeciendo de algo, o algo te va a doler porque tú desarrollas tu propio pensar. No, pues, ¿no? Hay que entender que hay cuestiones que se llaman de una manera, pero que no le hacen honor a lo que realmente es. Entonces, en este ciclo, desde los 14 hasta los 21 años, ese ser humano está desarrollando su pensar. Y es natural, hace bien, está genial que cuestione todo. Ahora,
hay adultos de 59 años que igual cuestionan todo. Quizás estén actualizando ese septenio de el entender. Ahora, cuestionar todo en cualquier momento es útil. Hay que decidir, lo importante es que tú decidas lo que vas a cuestionar, lo que quieres entender y lo que quieres pensar, y que algo no te piense. Entonces, en la adolescencia se suelen instalar programas, digamos, si uno no está despierto, si uno no está transitando estas iniciaciones a conciencia, se suelen instalar programas de cómo tendría uno que pensar. Entonces te dicen que no, que eso no es así, o que sí es asado, o que tal. Y si se dan cuenta, por eso hay en algunas personas que tienen esas edades, chicos de 17, 15 años, hay como ese impulso de rebeldía, esas cuestiones como transgresoras, porque si es que hay una autoridad muy rígida que no les está permitiendo el natural cuestionar y el natural establecer su propia lógica y de lo que quieren pensar, entonces van a querer por algún lugar desarrollar eso que han venido a desarrollar a nivel de su mente, ¿sí? Entonces, ahí tienes el tercer septenio dedicado a consolidar el pensar. Porque todo lo que es Saturno es consolidar. Esta era Tierra. Es como que, ya, sí, muy lindo todo, pero vamos a ver aquí qué tal. Es decir, de los 0 a los 7 años, el bebé sí o sí tiene que tomar teta. Sí o sí alguien lo tiene que acompañar a que se lave los dientes en la noche. Alguien tiene que ayudarlo a que se vista, a que se amarre bien el zapato. Todas esas cuestiones más de la tridimensión de la materia, hasta que las aprende. Ya cuando tiene 7, 8 años, hasta que tiene 14, esas cuestiones de la materia ya las aprendió, pero sí o sí hay que acompañarla emocionalmente. Si tú abandonas a un ser humano en ese aprendizaje emocional, en esa fase de su vida, eso luego se ve. O sea, es un aprendizaje que lo tendrá que actualizar el momento que lo tenga que actualizar, ¿sí? Entonces, si es que entre que tiene 7 y tiene 14 años, a uno se le acompaña en la emoción, ya a los 14 años se maneja emocionalmente. Y les digo, es comprobado en mi experiencia, no únicamente teoría. Entonces, desde los 7 hasta los 21, uno está desarrollando esa lógica propia, quiérase, ese pensar, ese septenio de la mente. Y recordemos el ciclo de Saturno. Si cuando uno nació, Saturno estaba acá, cuando tiene 7 años, Saturno está acá en relación a su Saturno natal. Saturno está acá cuando tiene 14 años en relación a su Saturno natal. Cuando tienes 21 años, Saturno está aquí en relación a tu Saturno natal. Y ahí tienes 7 años, que sería el cuarto septenio de una vida humana, para desarrollar, ¿qué? Un cuarto nivel. Que tendría que ver también con la maestría de todos estos 3 ciclos. Unir y caminar esa cuestión en tu vida. Entonces, yo no sé por aquí quién está o quién quiera comentar en relación a sus propias experiencias. Suele ocurrir que si uno está demasiado en las condiciones sociales que se nos ofrecen al día de hoy, 2023, a los 21 años uno está que si la universidad, que si la carrera, que si los exámenes, que si tengo que conseguir un título o que si tengo que lograr una cierta estatus, cuestión, porque me han dicho que tengo que lograrlo. Otros están viajando por el mundo encontrándose. Otros están renunciando a esa cuestión de la educación que no le ven un sentido y encontrando su camino. Y es muy importante que uno tenga la autoridad interior para darse cuenta que con 21 años, por ejemplo, ya tienes 3 grados. O tendrías que tenerlos o tendrías que hacerte cargo, es decir, ser responsable desde tu interior de actualizar estos 3 grados. Esto lo digo para quien me esté escuchando, que quizá tiene esa edad o tiene hijos o hijas que tienen esa edad. Ya no somos bebés aprendiendo del cuerpo, ya no somos chiquitos aprendiendo de la emoción y ya no a esa edad somos adolescentes, teenagers aprendiendo a cómo pensar. Ya tendríamos que estar en la actualización de esos 3 grados. Entonces tendría que haber una ceremonia, si se quiere, un hito, un antes y un después en relación a esa iniciación, donde vas a tener 7 años para ver, pues, a ver qué pasó en eso,
¿sí? Y este es un ciclo que, por ejemplo, en la vida del maestro Jesús, Cristo, esa cuestión, este ser, se ve. Si alguien estudia eso, y hasta que tiene 33 años, ¿sí? Okay, ese es el momento de la cruz y tal. Imaginen, digamos, un referente que tenemos como a nivel de humanidad, tenemos un referente, Jesús, donde hizo un camino interior, tremendo camino interior, súper admirable, a donde llegó a los 33 años y se le crucificó. A nuestro máximo referente. Entonces, ¿en qué clase de sociedad estamos? Si es que nos basamos en eso, tenemos que actualizar. Tenemos que actualizar porque esto es clave y fundamental, tengas la edad que tengas. Es fundamental que desarrolles tu autoridad y tu maestría interior. Y yo lo estoy diciendo desde el 2015. Desde que lo entendí, desde que lo entiendo lo digo. Pero no lo digo, pero lo digo para ver quién se anima, porque realmente tiene mucha bondad, tiene mucha gracia y mucha belleza, mucha prosperidad y abundancia, desarrollar la propia autoridad. Todo esto se enlaza con el sustento, con el vivir la vida que realmente quieres vivir, tener los recursos que quieres tener, sostener, que fluya a través de ti, producir, generar, otorgar. Todo eso se relaciona con eso. Bien, y lo vamos a ver en clase este mes. Tenemos la clase el 29 de octubre. Sostener tu paraíso se llama la clase. Está muy relacionada con ese tema. Entonces, ahí preguntan, ¿cómo se actualiza? ¿Cómo se actualiza? Tranquilo. Miren, con paciencia. ¿Ya? Aquí lo que yo comparto es pureza, es enseñanza y no es como el cómo en 3 pasos. De eso, a mí pueden mirar en YouTube, en donde quieran un montón de videos con técnicas. No, esto no es una técnica, les puedo decir algunas ideas, rituales, todo lo que quieran, pero lo importante es que lo entiendas, porque Saturno es el entender. Entonces las pruebas de Saturno son pruebas de entender. No es otra cosa. Tú puedes creer, mira, a nivel de las creencias, tú puedes creer que entiendes algo, pero a nivel de Saturno, si tú realmente lo entiendes, tú tienes nuevas respuestas. Tú tienes otro grado de responsabilidad que es tu habilidad de responder. Bien, entonces, tenemos que el cuarto septenio sería entre los 21 y los 28, 30 años, que es cuando viene el retorno de Saturno. ¿Qué ocurre con el retorno de Saturno? Voy a buscar Saturno en mi cara. Si busquen lo que quieran, pero escuchen esta información, porque no necesitas saber algo de astrología para entender esta información y desglosarla en tu propia encarnación. Si tú haces una rueda y la divides en 4 y pones tus primeros 7, segundos, terceros, todos tus septenios, ¿qué ocurrió? Ahí vas a encontrar y vas a entender. Entonces, el cuarto ciclo de Saturno, el cuarto septenio en la vida humana sería hasta de los 21 hasta los 28, 30 años, que es el retorno de Saturno. Y, el retorno de Saturno. Miren, hay 3 o más de 3 retornos de Saturno en la vida, según cuántos años vivas. Cada 28 o 30 años tienes un retorno de Saturno. Es decir, a tus 40 y 50 y tantos años tienes otro retorno de Saturno. No, a tus 40 y tantos. La matemática, por favor. Cuando llega tu tercer retorno de Saturno ya tienes 80 y tantos años. Por eso es que ahí se consideraban pruebas iniciáticas para los seres humanos. Si alguien, digamos, traspasa el tercer retorno de Saturno a sus 80 y tantos años, se dice que puede ser muy longevo, porque tendrían que pasar 28 años más para que Saturno vuelva. Cuando Saturno viene, y hay un retorno de Saturno, hay un ciclo importante con Saturno, las pruebas se presentan en la materia.
en el cuerpo físico, en lo que tienes, en lo que te rodea, en lo que has considerado una autoridad, en a quién le haces caso y a quién no, en papá, mamá, en referentes que son autoridades para ti, jefes. La familia, si es que la familia te manda, si es que lo familiar, la genética te dice a ti y tú no has informado o no informas tu genética y tú lo que es familiar lo eliges, entonces ahí es por donde se presentan esas pruebas de Saturno, que hay el retorno de Saturno, estas cuestiones. Es para que tú te empoderes y tengas ese desarrollo de autoridad, de madurez, y decidas, bueno, esto es lo familiar y la genética, ok, esto es lo que heredé, lo que me corresponde nivel kármico, y de esto voy a decidir qué sí, qué no, y de qué manera y qué función tiene en mi experiencia, porque si yo me elijo en mí, si yo estoy en mi autoridad, entonces alguien no me dice. No hay otro que me diga cómo es, qué es. Puedo ir a consultarle a alguien, a un experto en algo, si es que lo considero, a un terapeuta, a mi mejor amiga, pero la última palabra no la tiene otro en relación a lo mío. Esto es Saturno. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, hacia perspectiva. Tenemos una sociedad donde, ¿qué creen? ¿Que estos ciclos de Saturno se honran? ¿O qué? O recién nos estamos enterando. Es como, nos estamos despertando. Claro. Entonces, si no honramos estas iniciaciones a lo largo de los primeros años de la vida y no le otorgamos a estos seres humanos su propia independencia, su libertad para decidir quiénes son, qué quieren, qué hacen, ocurren cuestiones que quizás alguien las vea a nivel social al día de hoy. Cuestiones de que confusiones, que no se entiende, que esto, que lo otro, que hay pleitos entre unos y otros, que uno se quiere mandar sobre los otros. Todas estas cuestiones, porque un ser humano no se entiende que es la divinidad encarnada en un cuerpo físico y que hay que honrar esto. ¿Se entiende? Y al día de hoy todo lo que podemos cambiar, cada uno, yo no estoy hablando de cambiar a otros, cada uno tomando esa conciencia en sí mismo, en sí misma, es decir, eligiéndose en conciencia, administrando su conciencia, cambiar la manera en la que se está relacionando, la forma que tienen de responder a las situaciones en la vida, qué es lo que se permite, qué no se permite, todo esto. Entonces, aquí esta información que dicen que veía la info, gracias también, esta info es, si tú quieres, para que la tomes y digas, claro, desde que yo nací hasta que llegué, o si es que llegué a 21 o 30 años, o en cada uno de los 7 años, hay una actualización de mi aprendizaje. Ahora, ahí continuamos, porque desde los 21 hasta los 30 y tantos tienes otros 7 años, y tienes 7, y 7, y 7, y hay... Perdón, desde los 28 hasta los 30 y tantos. Entonces, los ciclos de 7 continúan. Y muchas veces, si es que en estos primeros 7 aún no desarrollaste hay algo que estuvo pendiente, lo vuelves a encontrar. Te lo encuentras hoy día, lo que sea que tengas que actualizar, te lo vas a encontrar aquí, ahora, en tu realidad. Tú sabrás si es que tiene que ver con relaciones, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con emociones, con qué fase del manejo. Más esta información de estos ciclos de 7, los primeros ciclos de 7 que tú logras ubicar en esta encarnación, es una información joya. Si es que tú eres un ser humano que es mamá, papá, y tienes esa responsabilidad para con tus hijos, hija, que tengan esa edad, date cuenta que tú eres el que es responsable de darle esa iniciación a ese ser humano, de alguna manera. El otro día, hace unas semanas, nos fuimos a la montaña, aquí bien arriba, a Pituciray, es de la PU, y subimos, y subió mi hijo también, y él les contaba que está con los 14 años y tal.
Y me dijo, quiero ir allá. Allá era como lejísimos. Y quiero tocar el hielo. Y el hielo era como súper arriba. Y esto es una montaña y es un camino así, por donde yo paso, si es que tengo que pasar. Sí. Le digo, anda, anda. Total confianza. Y yo le acompañé hasta donde quise acompañarle y luego él fue, subió, tocó el hielo, volvió. Es decir, desarrolló todo su camino en confianza de su propio cuerpo físico, él solito, así, lo veía así chiquitito al fondo, en la montaña, caminaba. Por algo tenía ese llamado y yo tenía que confiar, transferirle esa confianza en que su cuerpo físico va a responder y lo va a lograr, si es que él se lo ha propuesto. Ahí dice, ya entiendo todo, me estoy actualizando. Bien. Bien, vieron, entonces paciencia, porque esa actualización, cuando logras entender que es esta esfera del entender que es Saturno y realmente entiendes, entonces la actualización ocurre. No es que tengas que encontrar un cómo actualizo. Cuando tu mente ubica una pregunta del cómo, observa, atento, atenta, porque por lo general te quiere llevar a un pasado. Si tú vas por ese cómo, una vez que te propones que quieres lograr algo, te preguntas cómo, tu mente te dice un cómo, y tú tomas esa vía, o alguien te dice un cómo, te está recorriendo un camino que ya existe. Es decir, si tú me preguntas a mí cómo algo, el cómo de algo, y yo te diera una respuesta del cómo de algo, sería en base a mi experiencia. ¿Válido? Es mi camino. He caminado mucho camino. ¿Podría servirte? Sí. ¿Podría dártela? En alguna circunstancia. Pero usualmente no doy un cómo, mucho menos en este video. ¿Por qué? Porque lo importante es que tú, con paciencia, entres a tu entender, en tu camino, en tu ciclo, en tu experiencia, lo que te sirve a ti, que si tú te preguntas a ti el cómo y tu mente te dice un cómo, por lo general te está hablando un pasado, que cree que sabe cómo, y ahí es la cuestión por donde se ha malentendido todos estos ciclos de los septenios, todo este ciclo de Saturno que estamos hablando, que es el saber. Se malentendió el saber, o se entendió de una manera que nos estuvo llevando a reproducir pasados, cuando bien podríamos con creatividad acceder a nuevas creaciones, a un desarrollo evolutivo. ¿Qué ocurrió con el saber? Que crees que alguien, un libro o alguien afuera puede saber supuestamente más que tú, o puede saber supuestamente cómo o qué tú tienes que hacer o no hacer, y le das una confianza. Entonces dices, ¿cómo? Y te dicen, YouTube te dice miles de videos. ¿Cómo lograr esto en 3 días? ¿Cómo? Ya, el otro día después, si tienes algo ¿cómo instalar un foco en tu casa y quieres hacerlo? Pues genial, que esté ahí y vas y lo instalas y aprendiste a instalar un foco. Pero cuando se tratan de cuestiones que son interiores, ojo con el cómo de otros, porque es su camino. Entonces es desarrollar tu propio entender, y eso es que es más valioso aún. O sea, es entender. Y ese cómo lo hiciste, a veces hasta no lo sabes, pero lo hiciste. Y no importa que no lo sepas, lo que importa es que lo estés logrando, y que te estés actualizando, que te estés dirigiendo, que estés logrando lo que tú quieras lograr. A ver, ¿qué es importante? ¿Que tú logres tu meta o que sepas cómo la lograste? Capaz, tal vez las dos. Ahora, cuando tú te diriges a una meta, claro que tienes un plan, claro que tienes una idea de por dónde tú caminas, pero ojo con bloquearte por el cómo. Bien, eso en relación a los septenios. Ahora, démonos cuenta que al día de hoy, que estamos 9 de octubre de 2023,
dicen. Astrológicamente tenemos a Saturno retrogradando en el grado 1 de Piscis, va a retrogradar hasta el grado 0 de Piscis, va a entrar directo en el grado 4, en el grado 0 de Piscis el 4 de noviembre. Y todo esto que les estoy diciendo va a ocurrir, les digo un secreto. En realidad, ya ocurrió. Ya ocurrió. ¿Por qué? Si se dan cuenta, la luz de los astros es luz, ¿no? Entonces, por mi ojo, supuestamente, veo una estrella lejos ahí que parece que está en un grado, lo mido, tengo mis cálculos astrológicos. Es luz que está lejísimos. ¿Por qué digo que ya ocurrió? Porque para que esa luz llegue a nuestro ojo y la veamos, digamos, es un planeta que se llama Saturno, que está en el grado 0 de Piscis, y que el día 4 de noviembre entra directo, eso ya ocurrió. Para que esa luz llegue hasta aquí, ¿cuánto tiempo cronológico le toma en llegar a esa luz? ¿Se dan cuenta? Esto es así un cambio de esquema para muchos, para muchas en relación a lo que consideran la astrología, porque al día de hoy hay gente que agarra la astrología como un papá, o sea, como un padre, como una autoridad, y le dice qué hacer. Entonces tenemos unas apps, no sé si han visto, yo no tengo una, y por muy astróloga, tenemos unas apps que me dicen, oye, tienes el planeta de tránsito, no sé cuántos con el planeta, te conviene esto. Ya. ¿Pero a quién? ¿A mí, en actualización continua, o a mi pasado? Entonces, todo eso que vemos en el cielo ya ocurrió. No está ocurriendo, pero le decimos que está ocurriendo porque creemos que están ocurriendo cosas. Entonces, esta cuestión de los tránsitos con Saturno, ¿por qué lo estoy hablando? Porque está comenzando, supuestamente está comenzando, el ciclo de Saturno en Piscis. Piscis es el último signo del zodíaco. Es la consolidación de todo un camino que ha hecho Saturno en años de años, desde Aries hacia Piscis. Saturno más o menos está 2 años y medio, 3 años en un signo. ¿Y qué es Saturno? Pues la autoridad. O sea, ¿qué mito vemos nosotros ahí más bien? ¿Qué nos representa? La autoridad, la materia que es tu juez, la materia que es, que te está, todo el tiempo te está mostrando dónde tú estás, quién tú supuestamente eres. Entonces, si Saturno es eso, ¿qué es Piscis? Piscis nos representa la espiritualidad, la expansión de la conciencia, el todo es posible, la religiosidad, la religión, si es que alguien... La religión que es unir la divinidad a el cuerpo, o sea, unir todos los niveles de la encarnación. Eso es religión. Eso tendría que ser un enlace, no una proyección, ni un dogma, ni una cuestión que otro te diga. Ojo. Entonces, el Saturno en Piscis, ¿a qué invita? Invita a que mi autoridad, el desarrollo de autoridad en el que yo esté, y por eso les he explicado todos los 3 ciclos de Saturno, los 4 ciclos primeros de Saturno, hasta que un ser humano puede decir, tengo una maestría. ¿No? Cuando tienes 28 o 30 años dices, soy adulto. Pero no porque otros me adulteren, porque yo me he adulterado, porque yo he incidido en mí y he dicho lo que sí en mi experiencia. Y camínenlo. Quien no lo haya caminado de los 21 hasta los 28 años, en todos estos septenios se estén dando cuenta, hay tarea. Yo les dije que al inicio de este video les dije que esto es clase, es un video estilo clase. Yo doy clases dentro de Auténtica. Todos los meses doy una clase y todas las semanas nos reunimos. Y a quien quiera aprender conmigo, aprende conmigo. Vienen las sesiones individuales para terapia y vienen las sesiones individuales para aprender. Son grados distintos. Más, usualmente en los videos que doy muchísima información, no es clase, pero esto sí es importantísimo. A estilo clase. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que tienes todo esto para actualizar de tus, digamos, si lo quieres condensar así, primeros 28, 30 años de vida, y que llegaste a los 30 años y aún no, digamos,
todavía dependes de otro, todavía otro te manda, otro te dice, tienes un papá afuera, te quieres buscar jefes para que te digan qué hacer. Bueno, será tu decisión, no es que sea algo bueno o algo malo, pero si estás escuchando esto y te inspiras en despertar y potenciar tu autoridad, tú eres capaz de lo que sea, de lo que tú quieras, de lo que tú decidas, y realmente te comprometas en ti, Saturno el compromiso, a, a producir en tu realidad y en tu mundo real cotidiano. Entonces, desde la experiencia también les cuento, yo cuando tuve 21 años, me encontré embarazada, porque yo quise, no fue un error, yo quise a mis 20 años tener un bebé. Entonces me encontré así y a patitas a mi camino, a, a hacer arte, a cantar, a producir cuestiones, a estudiar terapias porque me interesaba a mí, a darle valor a lo que a mí me interesaba y a desarrollar todo este camino en la magia y entender por qué todas estas cosas me interesaban y comenzar a atender y ver que hay resultados cuando te atiendo. Todo esto entre mis 28 y mis 30 años, yo me lo he caminado y me continúo caminando el camino todos los días, o sea, todos los días, pero lo digo desde la experiencia. Entonces, claro, llegar a 30 años con un desarrollo de un camino interior auténtico, propio, individual, de tu propia individualidad, en base a tus intereses, en base a tu alma, en base a lo que tú has decidido realmente caminar y ha sido importante para ti, es muy valioso. Tengas la edad que tengas al día de hoy, que tú desarrolles un camino auténtico es valiosísimo. Entonces, claro, ese grado de responsabilidad de decir, a mis 28 años he logrado manifestar algo, o sea, todo eso que he logrado manifestar o que logré manifestar a mis 28 años fue porque yo quise. Eso es un grado de independencia y de libertad y de autenticidad valiosísimo, 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 que un alma lo incorpora en su aprendizaje. Muchas almas ya vienen con ese aprendizaje, unos vienen a desarrollar y a pulir ese aprendizaje, de cuánto somos capaces realmente a nivel humanidad cuando estamos caminando ese camino interior y cuando estamos desarrollando nuestros aprendizajes en base a lo que nos ocurre en el día a día. En base a que si yo me doy cuenta que si yo pienso algo, siento algo, digo algo, entonces eso sí o sí se materializa. Ahora, me guste o no me guste, ahí viene la sabiduría. Mi responsabilidad es saborearlo. Si yo lo dije, si yo lo pensé, yo lo sentí, yo lo dije, está ahí para mí. Entonces, ahora que estamos con el tránsito de Saturno en Piscis, iniciando, ¿ven? Ha entrado en Piscis, ha retrogradado, ahora va a entrar directo. Tenemos 2 años y medio con Saturno en Piscis. ¿Qué es esto? Que una autoridad espiritual no te diga, ni yo, ojo, usen toda esta información todo lo que quieran, cuestionen todo lo que quieran, no me hagan caso, hagan lo que ustedes quieran, pero démonos cuenta que también el día de hoy, toda esta cuestión de la espiritualidad disque, porque hay unas cosas que son las enseñanzas y que es un camino interior y que es lo espiritual, pero hay otra cosa que es como toda esta nube de algodón en relación a lo que supuestamente es espiritual. Y ojo que yo veo dragones, a mí me encanta Avalon, todas estas cosas son súper especiales para mí. Y por eso muchas veces no las hablo. ¿Por qué? ¿O para qué, más bien? ¿Qué quiero ubicar aquí? Darnos cuenta que con Saturno en Piscis encontraremos, quizás, seres humanos que quieran decir cómo son las cosas, ese cómo que la gente busca, y ay, ¿cómo lo hago? Si alguien te dice el cómo y tú lo aplicas, y ese cómo te funciona, tú le crees. Y así se instala una religión. Entonces, ojito con la cuestión de la espiritualidad que supuestamente te dice un cómo. ¿Cómo se ve esta visión? ¿Qué tú tienes que
sentir o ver o contemplar, o de qué tienes que hablar para ser espiritual, o supuestas personas, bueno, en fin, que hablan de espiritualidad, pero desde dónde y para qué. Ojito con eso y entender que el tránsito de Saturno en Piscis tiene que ver con uno mismo. Entender Saturno, Piscis, Neptuno. Piscis es la corona, Neptuno es la corona. ¿Y qué es la corona? Acá. ¿Y qué es acá? El lugar más sagrado de la biología. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace cuando en un bautizo, por ejemplo, le ponen agua aquí? ¿Qué hacen ahí? Le conecta a esas creencias de ese dogma o ese camino de esa institución. Ni mal ni bien. Eso hace. De eso se trata esa cuestión. Ahora, que uno decida qué ubica y qué no en ese lugar sagrado, lo que uno quiera considerar sagrado, ¿a qué le da el título de Dios? Ahora, claro, uno puede decir, oye, pero yo no tengo una estampita o una imagen de mi terapeuta, o no tengo un altar de el youtuber que me dice cómo vivir. No, pero tienes una pantalla donde estás, si es que estás todo el día mirando a ese youtuber, o creyéndole a quién, ¿para qué? ¿Te sirve? ¿Para qué? Tú le das una función y te has ubicado a el referente que te acompañe en ese momento en el cual tú estás, y puedes decidir cuándo otro está decidiendo para ti. Yo les cuento porque tengo muchísimos años en la aplicación de las terapias holísticas, de la terapia holística, que es una, en realidad no son las terapias. Uno piensa que es las terapias porque piensa, y es pon la piedrita en un lugar, haz el reiki no sé cuánto, o la técnica de la imposición de manos, cuál. Todas estas son joyas, son maravillosas, las flores de Bach, todas las cuestiones. Pero es una terapia, es muy esencial. Y desde el día uno, cuando ejerciendo esta profesión que en realidad es de muchísimo respeto, porque no es más ni menos que atender a un ser humano, y eso es Dios en una encarnación. Desde el día uno es la no necesidad de esta cuestión. Ni por muy condición física que te traiga una terapia. Y ojo que en mi terapia atiendo muchísimas veces condiciones físicas que se revierten, que cambian. ¿Por qué? Por entender y por realmente aplicar. Entonces, ni por muy cuestión física que haya, no tienes que venir a esta terapia. No tienes que hacerlo. No tienes que regresar una y otra vez. Yo tuve iniciaciones en mi camino en terapeuta cuando entendí que habían personas o seres humanos que a veces venían una y otra vez con el mismo discurso. Y yo, siendo esta mi profesión, y digamos mi sustento en un sentido, decirles, ya no vengas. Hasta que hayas cambiado esta cuestión, si es que tú realmente la cambias, ahí, si quieres, ven. Pero no vengas. Si vas a venir con la misma cuestión. Y le explicaba, y te lo explico si es que tiene que ver con, no sé, con desde dónde estás apareciendo en la terapia. ¿Se entiende? No sé por qué estoy hablando de esto, pero creo que es importante, por lo que hoy en día también hay muchísimo marketing de lo que son las cuestiones espirituales, y nos encantan los mantras, y hermanito, hermanita del amor, Pachamama, lo que sea, con mucho respeto, desde dónde y para qué estamos, esto, no es una cuestión de unas modas o de que otro te diga. Ojo, Saturno en Piscis, son 2 años y medio, estamos recién iniciando este tránsito y es bien importante darle el sentido a favor de evolucionar. Y esa evolución sí o sí implica la autoridad interior. Empieza. La autoridad interior. Entonces, por ejemplo,
quienes trabajan conmigo a nivel de, quienes yo atiendo, a nivel de terapias, de auténtica, incluso las clases que doy, no es cualquiera. Y no es por decir, ay, alguien es cualquiera y alguien no es cualquiera, no tiene nada que ver con eso. Más bien, es alguien que entiende que o está caminando en ubicar esa autoridad, o la tiene ubicada y está en un desarrollo de su evolución, de su actualización. Y de esa manera es que las cuestiones cambian en la vida de uno, cuando uno decide desde la autoridad interior. Entonces, que otro no sea tu autoridad, que una idea o una creencia Piscis, ¿no? Que una religión, que una filosofía, que un profe o que un referente por mucha admiración o, no sé, que le tengas. Recuerda que admirar es lo que tú pones ahí. Admirar es agregar algo en lo que miras. Entonces, si tú admiras a alguien, no estás viendo en ti. Solo que el otro te ayuda a mirarlo, a darte cuenta que existe ese valor que estás admirando. Voy a ver las preguntas porque veo que hay preguntas. Vi muchas preguntas del cómo. Quiero que entender cómo se actualiza. Tal cual como les estás explicando, claro, en una familia disfuncional, escaso apoyo y reconocimiento. Ya, por ejemplo, esa pregunta o ese comentario. Esa creencia de que la familia es disfuncional, escaso apoyo y reconocimiento, o sea, lo que tú hayas dicho en relación a tu familia, eso es. Porque tú lo estás diciendo y tú lo estás estableciendo de esa manera. Entonces, no es que sea así, es que tú lo estás decidiendo recordar de esa manera, porque si tú ya tienes 30 años, entonces, ¿a quién le corresponde ese karma? No es malo, es acción, causa y efecto. ¿A quién le corresponde eso? A ti. ¿Te das cuenta? Cuando tienes 21 años a 30 años, ya puedes decir que muchas gracias papá, muchas gracias mamá, muchas gracias tíos, tías, abuelos, todo el árbol genealógico, tal cual, es perfecto. Si es que tú entendiste estas iniciaciones de las que te he hablado en este video, es perfecto. Y es. Será tal cual tú lo entiendas. Ya, eso es la actualización también, dar ese entender. La maestría tengo 32, no tengo paciencia. Saturno. Vale, la paciencia es bien importante. ¿Qué ocurre? Que, así lo que expliqué, entonces, en el primer ciclo de Saturno, los primeros 7 años, el cuerpo, los segundos 7 años, las emociones. Si es que ese aprendizaje emocional no está consolidado, van a venir las pruebas y uno va a tender a reaccionar desde la emoción hasta que uno realmente decida ocuparse en sí mismo y tener una maestría emocional. Yo les cuento mi prueba, de qué manera me ocurrió. O lo decidí cuando tenía 17 años. 17 años. Claro, 17 años. En ese entonces yo tenía, todavía puedo tener si yo quiero, mucha ira, rabia. Pero ¿qué hacía en ese entonces? Antes de eso, ¿qué hacía? Me molestaba con otros. Y veía que a través de esa rabia todo lo que les ocurría, o me ocurría a mí, o todo lo que ocurría. Hasta que un día, con toda esa rabia, dije, no más. Yo tenía 17 años. Dije, no más. Tú no puedes hacer esto a otros. Tú no puedes hacerte esto a ti. Tú no puedes fugar toda esa energía. Yo no entendía o sea, nadie me lo había explicado. Era yo misma caminando mi camino interior, dándome cuenta cómo son las cosas, dándome cuenta cómo funcionamos y dándome cuenta que si yo estaba despertando conciencia, entendiendo los chakras, yendo a un lugar a meditar, yo no podía ser un hipócrita que después esté gritando en una casa.
Entonces me frené y con rabia, en vez de estallar, en vez de hacer todo lo que antes yo hacía, me quedé en mi cama a sentir todo eso. Todo mi cuerpo hirvió. Me incineré. Tuve una combustión. Y luego me di cuenta, después de años, cuando lo volví a mirar, me di cuenta que a raíz de eso cambió mi vida así. De tomar una decisión y decir, toda esta emoción la voy a conservar. Es para algo. No es para estar gritando a la gente o para estar diciendo a otro qué hacer. Igual ni me hace caso. No es para eso. Y mi vida cambió. De ahí me mudé, cambiaron muchas cosas. Me independicé, Gracias por el badge. Alguien compró un badge. Me encanta cómo explica las cosas. Gracias, ya me tengo que ir. Este video va a quedar ahí, en Instagram y también en YouTube. Entonces, recordar esta cuestión. Septenios, Saturno, maestría, autoridad, madurez. Esa madurez es la paciencia de entender el árbol, la semilla, el fruto. Y si tú quieres ubicar los 4 ríos del paraíso, eso vamos a estar entendiendo en Auténtica, en la clase de este mes, octubre, el día 29. Si quieres participar en la clase, envíame mensaje. Si quieres sesiones, envíame mensaje. Estoy disponible para sesiones, para limpiezas energéticas también. Y todas las semanas en Auténtica nos encontramos, nos reunimos para actualizar, para crecer, prosperar. Bien, ¿hay preguntas, comentarios en relación a todo esto? También Saturno, entender. ¿Qué es entender? Tender dentro. Lo que tú tiendes. Como si fuera una mesa. La tiendes. Y en inglés. Understand. Understand. Under. O algo abajo. ¿De qué? O sea, debajo. Te paras. Paraíso. Todo esto lo vamos a estar desarrollando en la clase. Me pidieron una clase de abundancia, prosperidad, dinero, yo sé, economía, toda esta cuestión. Voy a dar la clase de esta cuestión. Que sí, dinero, abundancia, todo eso. Sustento. Sostener tu paraíso. Understand. Es muy importante. Esos son claves. A los 29, ¿de qué septenio se trata? Entonces, si los 28 es el cuarto septenio, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ahí tienes el quinto septenio. 36, 37, 38, 39, tienes el sexto septenio. Ubícate, lo fundamental hoy, en esta transmisión, es que uno entienda los 4 septenios. Y esos 4, una y otra vez, pero la idea no es que se repita, la idea es que evolucione, ¿ya? Entonces esa evolución quiere decir como una espiral que tú le das un sentido y evoluciona y las cuestiones cambian. Entonces los 39 sería el sexto septenio, que sería el segundo septenio, ¿se entiende? Si tienes 4 como base, el sexto es la segunda vez, el segundo, que se corresponde con el aprendizaje emocional. Pero ojo, eso no es para repetir, es para evolucionar. Me encantó todo lo que acabas de enseñar, me has aclarado muchas dudas en Hebels. No sé qué es Hebels. Gracias, me alegro. Para eso es esta transmisión súper importante, que lo he visto en sesiones, lo hemos visto en Auténtica, lo he visto con mi hijo, ha estado por todos lados. Y, otra cuestión clave. A nivel astrológico tenemos planetas que son transpersonales.
Urano, Neptuno, Plutón. Quirón está en la franja entre los personales y los transpersonales. Entonces, ¿qué ocurre con Saturno? Saturno es el planeta más grande de los personales. Entonces, en los personales, ¿qué tenemos? Que son astros, ¿no? También puede ser la Luna, el Sol, no son planetas, pero los consideramos. La Luna, Venus, Mercurio, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. 7. Hablábamos de septenios y de ciclos de 7. 7 es un número muy importante. La estrella de 7 puntas, que por ahí la ha irradiado al inconsciente colectivo hace unos años, la estrella de 7 puntas son los 7 planetas. Y estos 7 planetas son un diseño macrocósmico del gobierno, de la administración, del gobierno interior de el ser. Y tienen claves estos 7 planetas. Ya si me meto ahí voy a darles una clase de alquimia tremenda. Ya todo esto en auténtica, todo esto en las sesiones, quienes quieren aprender magia y todas estas cosas. Entonces los 7 planetas llegas a Saturno. Este Saturno era el planeta visible más lejano antes de inventar los telescopios. Y con los telescopios entendemos los transpersonales, por eso se les llama transpersonales. Urano, que es la sabiduría. Neptuno, que es la corona. Y Plutón, que es el misterio. Entonces, por ejemplo, si alguien en su carta astral tiene muchos transpersonales o tiene mucho Piscis, mucho Acuario, mucho Escorpio, signos que son regidos por estos planetas transpersonales, sí o sí tiene que tener un buen Saturno para aterrizar todo eso, para traerlo a lo tangible, a lo concreto, porque por mucho que nos podamos expandir, hay que recordar que estamos encarnados, cada uno y cada una en su cuerpo humano, de un ser humano. Entonces hay que manejar estas cuestiones. Pero eso en relación a Saturno, que es la 7ª dimensión. Saturno es como País Lei de Kill Bill, Pai Mei. Ay, de una peli. No, he visto Kill Bill, pero no me acuerdo quién es él. Cuéntame, si quieres. No sé, tendría que mirar la peli otra vez. Saturno, a nivel arquetípico, es la autoridad. Todo lo que a uno le representa una autoridad. Y ojo, que, claro, puede ser un papá, una mamá, un jefe, una pareja, tu cliente. Tú puedes tener proyectado a Saturno en tu cliente. Puedes tener proyectado a Saturno en el dinero. Puedes tener proyectada la autoridad en lo que te manda, lo que te dice. ¿Qué? Si algo es tu amo, es decir, el otro día me preguntaban, me decían, hay una clase de abundancia, una clase de economía, de dinero. Y yo, ya, vamos a hacer la clase de lo que es el sustento. Pero esto es precisamente para que el dinero o la economía o esa cuestión no te diga, que no te mande, que algo no sea tu amo. Esa cuestión amo-esclavo. Hay una serie bien genial que se llama, una super serie, se llama Alquimia de Almas. Ahí explican muchas cuestiones, la recomiendo. Y hay una tipa en la serie, me acuerdo su nombre, que se la pasa diciéndole, joven amo, tipo. Es muy cómica, la serie es muy linda. Explica muchas cuestiones, muchas cuestiones de energía femenina, energía masculina, que está dentro de uno mismo. No es que otro sea tu amo. Entonces, tú tienes que organizarte, decidir, autorizarte, llegar a la maestría, a la automaestría, a la maestría en tu ser. Si tú quieres, si la vi, dice, ¿qué tal la serie te pareció? Dice, el maestro o el siguiente que le enseña es Beatrix
Kill Bill, Beatrix, no me acuerdo esos nombres. Sorry, no me acuerdo esa película. Me acuerdo muy poquito. Pero bueno, sí, en las películas hay mucha información. Muchas veces la información está... ¿Qué otra película les puedo recomendar? Elementos de Disney, ¿ya la vieron? La voy a ver. Ya, la voy a ver hoy día. El otro día vi El Jorobado de Notre Dame. También tiene un montón de información aplicable. No precisamente en cuestiones, bueno, sí, también en cuestiones interiores, pero es información que estoy leyendo para el 2024. Buenaza, dice. Sí. La Matrix también está buena, verla desde la perspectiva de que eso está ocurriendo en un ser humano. Por ahora eso. Bien, recordar que lo que entiendes, aplícalo y desarrollar tu propia sabiduría de eso. Ese es Saturno y Urano. Entonces, Saturno es entender, Urano es la sabiduría. Urano tiene que ver con la tecnología. El día de hoy, cuánta supuesta sabiduría la tenemos en la tecnología. A veces sí, a veces no, hay que discernir, ya, decidir para qué. Los cursos donde podemos saber las fechas. El 29 de octubre tenemos es clase y activación. Activación, prosperidad y abundancia. Clase, sostener tu paraíso. Escríbeme un mensaje, Yadira. Ahí te doy la información. Es dentro de Auténtica. ¿Por qué y para qué es dentro de Auténtica los cursos que doy? Porque es esencial que tú tengas la posibilidad de estar acompañada o acompañado en todo lo que vas a hacer así, en cada una de estas clases. Y para eso están los encuentros semanales, las reuniones semanales en Auténtica. Para que tengas donde hablar de lo que estás entendiendo, traerlo a tierra. Tienes habilitados también videos de todas las clases mías y los videos de las reuniones de Auténtica. Y estamos avanzando y progresando y está muy, muy, muy hermoso lo que estamos haciendo en Auténtica. En realidad lo recomiendo a todos y todas las que resuenan con lo que estoy transmitiendo, que entiendo y quiero que se entienda también que es para quien está resonando con esto, es para quien está en este grado de su camino, en ese momento de su camino, que esto le hace un sentido. Y saben, porque hay muchos guías, muchos maestros, muchas posibilidades de aprender, de entender, pues es infinito. Hay muchísima información disponible hoy en día en las redes, en toda la internet. Esto es un mar de información. Pero el día de hoy hay que tener en cuenta que es muy importante discernir, Saturno, autoridad, y decidir dónde y cuándo estoy, para qué, con quién, a dónde. ¿Sí? Eso, de mensaje, y que si es que están resonando con lo que estoy transmitiendo desde aquí, entonces eso está ahí para ustedes. Bien, ¿estamos? A ver si alguien tiene algo más que agregar, que quiera preguntar, decir. Si hablamos del Sol, la Luna y Saturno, el Sol y la Luna son los que tenemos muy presentes porque los vemos muy de cerca, son muy del día a día. A Saturno, si uno no entiende que está ahí, pues ni lo ve. Pero Saturno y la Luna tienen una relación muy importante, que es, son dos de lo mismo. Entonces la Luna lo que muestra en 28 días, Saturno lo muestra en 28 años. Hay aquí ideas para la aplicación. También quien estaba preguntando, ¿cómo hago? Creo que ya no está, creo que ya dijo que se desconectó, pero bueno, que se conecte si quiere. Y la cuestión es que
Si tú quieres microcosmizar un ciclo de Saturno, puedes, por ejemplo, si quieres, darle ese sentido a un ciclo de la Luna, que tiene sus 28 días y sus 4 fases. ¿Sí? Ahí hay una idea de aplicación de las cuales puedo tener muchísimas y que todas estas son magias. Mil gracias. Los eclipses afectan, sí y no. En este plano Tierra, nuestras dos luminarias más las tenemos más presentes es el Sol y la Luna, y estas tienen una órbita, o sea, tienen cruces de sus órbitas. Donde están los cruces de la órbita del Sol y de la Luna son los eclipses. Y aquí se ubica la cabeza del dragón y la cola del dragón. Todo esto es metafísica, es muy importante entender la cabeza del dragón y la cola del dragón. Entonces, si tú en un año tienes, o sea, en un ciclo de la Tierra al Sol, tienes 2 temporadas de eclipses, por donde vas a tener eventos del Sol y la Luna en una temporada y en otra temporada, y es, digamos, ahora que el Sol está transitando Libra, que es nodo sur, que es la cola de dragón, estamos en una temporada de eclipses estilo cola de dragón. Cuando es la temporada de eclipses Aries, en este caso de estos años, o la temporada de eclipses cuando el Sol está transitando el nodo norte, tenemos una temporada de eclipses estilo cabeza de dragón. Todas estas son claves, códigos, informaciones, para que uno lo considere. ¿Qué es considerar? Es con lo sideral. Sí, traer lo sideral a la consideración. Entonces, si tú consideras esto de los eclipses, te darás cuenta que ahí es por donde la evolución de un paquete de información, si le quieres decir un año, ¿sí? Ahí lo está viendo. Dice, wow. Claro. Y ahí tú puedes ubicar lo que tú quieras ubicar. Si entendemos la temporada de eclipses Aries-Libra, dentro de Auténtica está la clase El eje del encuentro, Aries-Libra. La recomiendo. En esa clase expliqué a mucha profundidad y detalle lo que es el eje Aries-Libra, considerando que estamos en esta temporada de eclipses, o sea que estábamos entrando en realidad cuando ir a clase, o por entrar, y que es muy importante porque es por donde se dobla el zodíaco. Así como les acabo de explicar la cabeza del dragón y la cola del dragón, de los nodos lunares, les explico los signos del zodíaco, la rueda zodiacal. Tenemos Aries, el signo 1, la cabeza, y Libra, el signo 7, curiosamente, otra información 7 en este video septenio. Libra 7, Aries 1, ¿ya? Y ahí tenemos por donde se dobla y se desdobla el zodíaco. Son cuestiones que nadie explica, porque yo creo que recién las vamos a ver, recién las estamos viendo. Entonces, ¿por qué Libra es el único signo del zodíaco que es una cosa, una balanza, y no es cualquier cosa? Eso es fundamental. Los egipcios hablaron de la balanza, donde se pesa el corazón con una pluma, a ver qué le corresponde a ese ser, o a ese muerto. Entonces, ¿qué es lo que está en tu correspondencia? Ese es un entender a lo Libra. La gente le dice, Libra, las relaciones, yo con mi amiga, yo con mi pareja, yo con mi hijo, lo que sea. O sea, en un plano, Libra, las relaciones, yo con mi amiga, pero en otro plano, en realidad, más profundo, Libra es esa balanza, y esa balanza es el único signo del zodiaco que es una cosa física,
Y esa cosa física no es cualquier cosa, y esa balanza es la ley de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. Entonces, lo que aparece en tu día te corresponde en perfección. Es perfecto a lo que estás dentro. Ahí está Libra. Ahora, al día de hoy, con toda la cuestión tecnológica y los aparatitos y las cosas, por donde hay veces hay una proyección de en tanto tengo, entonces eso supuestamente soy, ¿no? Ahí hay una especie de balanza mal ubicada, o ubicada en ese sentido, por donde si yo tengo algo, entonces supuestamente valgo. Y también está la cuestión de la máquina, las maquinitas. Y la balanza, Libra, es la máquina biológica, o sea, el ser humano. Y hay que, con la autoridad, como estuve diciendo en este video, cada uno, cada una, encarnar. Bien, hola. A ver si es que alguien quiere decir algo más y estamos. Interesante. ¿Se entendió las sabias en mí? ¿Se entendió la cuestión de los nodos? ¿Qué preguntaste? Ahí pone un dragón y un rayo. El Júpiter. Ya, entonces quien quiera compartir esta información, si es que les está siendo útil en buena hora, en este video que lo voy a publicar en Instagram y también en YouTube, está el desarrollo de los septenios, los primeros 4 septenios en el ciclo de Saturno, y ya saben, si es que lo entienden en su propio camino y desarrollan sus propias iniciaciones en estos septenios, es muy importante esto en una encarnación, en una vida, en una encarnación humana. Que haya ocurrido lo que haya ocurrido cuando tenías esa edad o cuando supuestamente tendría, no, ese pasado lo estás viendo hoy, y entonces si tú quieres le dices desde hoy y en adelante qué es. Y si quieres usas el ciclo de la luna. Entonces, tarea si quieren, ya que este formato estilo clase, tarea si quieren, ubicar un ciclo de la luna desde la luna nueva siendo supuestamente cuando uno nació, es decir, simbolizas tus primeros 28 años o los años que tú tengas en un ciclo de la luna. Cuando la luna está nueva sería cuando tú naciste, cuando la luna está en cuarto creciente sería cuando tenías 7 años, cuando la luna está llena, cuando tenías 14, cuando la luna está en cuarto menguante, cuando tenías 21, y cuando la luna vuelve a nueva, cuando tú tenías o tienes 28, 30 años, tu retorno a Saturno. Y en esos días, pues son 7 días, 7 días, 7 días, 7 días, cada día, si tú quieres, tú le dices un año de tu camino según te lo recuerdes. Y ahí tú dices que sí y que no en ese año de tu vida. Cuando llegas a tu símbolo de tus 7 años, si tú quieres, te inicias en la maestría en tu cuerpo físico. Si tú quieres, cuando llegas a tu símbolo de tus 14 años, te inicias en la maestría de tu emoción, de tu sentir. Si tú cuando llegas a tu símbolo de tus 21 años, si tú quieres, te inicias en la maestría en tu elegir pensar. Acuérdate que no tienes que pensar como otros te dicen, por muy referentes que sean y por muy libros que leas y por mucho que te inspiren, es desarrollar qué tú piensas, para qué, y que ese pensar sea propio. Entonces todo ese cuestionar, ¿sí? Todo ese decidir pensar. Y cuando tú llegas a tu símbolo de tus 28 o 30 años, es tu iniciación, tu grado de maestría en tu madurez, en tu encarnación, lo que le dicen adulto, que es un ser humano maduro que se maneja, que está encarnando su autoridad, su divinidad, su conexión. Y eso también es un símbolo que lo tenemos ahí en el macrocosmos,
en Saturno entrando directo en Piscis, en el grado 0. Comenzamos su tránsito en Piscis el día 4 de noviembre. Que ya les expliqué que esto es un pasado, porque ya ocurrió. Y porque la luz que vemos de los astros nos llega en mucho tiempo. Hola Lea, yo voy a apagar el vivo. Yo voy a desconectar el vivo, el video, el directo. Un abrazo entonces, gracias por la sintonía. Que les sea útil, y si les es útil, que lo compartan. Ahorraré por auténtica. Muy bien, liberas esa energía. Ahorrar es liberar, recordar. Abrazos, nos vemos.